Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en que nos esté escuchando. Comenzamos una nueva semana, lunes 19 de junio de 2023, una semana corta, porque pasado mañana es feriado. Así es que lunes 19 de junio saludamos a Mauricio Pérez, a Agustín Quiera y a Carlos Hot, que se integran a nuestro programa, y también María Ignacia Castro, y también, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. También se puede suscribir a nosotros en nuestro canal de YouTube, ahí en Carta Ciudadana, y también recordemos que este programa es en parte transmitido gracias al aporte fundamental de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la manera en que las personas que nos escuchan y nos ven pueden aportar a la coordinadora. Esos los detalles los tiene Mauricio Pérez. Guaso, cuéntale a las personas que nos están escuchando de qué forma, de qué manera pueden colaborar con la coordinadora. ¿Cómo estás? Bien, pues Felipe, primero saludo a todos los papás de este chat. Aquí tenemos varios, que ayer tuvimos nuestro día, así que primero parto por ese saludo cariñoso a todos los papás. Y segundo, súper importante lo que dice Felipe, Carta Ciudadana nace desde la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos y, como toda fundación, necesita cargarse, y cargarse además de muchas buenas voces, integrantes nuevos, como hoy día estamos conociendo algunos, pero también necesitamos de apoyo financiero. Como todo esto no funciona sin el aporte de las personas, y es sumamente sencillo. La coordinadora.cl, costado derecho, cercano están todos los programas de Carta Ciudadana. Súmate, y como decimos, con Luquita, Luca nomás, si no ponga más, ponga Luca, pero logramos muchas cosas, necesitamos seguir creciendo con Carta Ciudadana, vienen varias cosas nuevas, muy interesantes, que se han ido sumando en las próximas semanas, esperamos al programa, pero también los movimientos ciudadanos, que son los que están detrás de esta fundación. Así que súmate, coordinadora.cl. Muy bien, excelente. Bueno, comencemos con las presentaciones. Pues Carlos Hot, cuéntanos un poquito cómo está tu idea, quién te convoca a este programa. No sé si lo habías escuchado, has participado en otro tipo de programas de conversación, de debate, en fin, sobre el tema de no, debate no, porque es un poquito presumido eso, pero de conversación acerca de lo que está ocurriendo, y si habías tenido alguna experiencia anteriormente, y cuáles son tus expectativas para este programa. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Bueno, Mauricio me hizo la invitación acá al programa. Un poquito de mí. La verdad, las cosas es que es primera vez que participo en un programa de esta índole. Es un programa que sí he tenido la oportunidad de escuchar el podcast. Ahí de repente, un ratito en la pega lo coloco, ahí poniendo oreja un poco. Me pareció súper interesante cómo ustedes abordan los temas, una mirada bien transversal de distintos temas de la contingencia, de la actualidad, de lo que ocurre día a día. Un poco de mí, soy kinesiólogo, trabajo en Longaví, ¿ya?, en el Departamento de Salud Municipal de Longaví. Estoy casado, ¿ya? Fui papá hace poquito, ¿ya? Hace un mes tiene Sarita, mi hija. Y papá de Clemente también, que tiene 5 años, así que aprovecho también la oportunidad de felicitarlos a ustedes, a los que son papás de acá del programa, y también mandarle un fuerte saludo a mi papá y a mis hermanos. Eso, Felipe. Bien, pues se agradece y se extiende el saludo, así que bienvenido, Carlos, al programa. Este es un programa bien directo, de mucha opinión, de mucha conversación, pero también de mucha opinión, así que desde, bueno, la opinión de cada uno,
y se valora, por supuesto, eso. Se generan discusiones, que es un poco la gracia de este programa de repente. Sí, no, desde luego. Así que ahí está la gracia. Agustín Quera, Como quiera. Quera. Bueno, tú estás estudiando Derecho, Agustín. También yo entiendo, has tenido participación en algunos programas. Cuéntanos un poquito cuál es tu acercamiento a los medios y cómo llegaste a participar de este programa. Entiendo la Trini Segers fue la que te apadrinó, ¿no? Sí, bueno, me presento, gracias primero por la invitación. Mauricio también me contactó hace unos días y efectivamente la Trini Segers, fui centro de alumnos con ella en Derecho de la Universidad Católica el año pasado y somos grandes amigos y me extendió la invitación al programa y a raíz de eso he estado participando en un par de cosas. Actualmente estoy en el Instituto República, que es un centro de ¿Ya? estudio, y ahí soy investigador y ahí he tenido algún tipo de acercamiento con los medios, en la radio agricultura un par de veces, he escrito un par de columnas quincenales y siempre he estado interesado en el tema público, así que muy agradecido de poder conversar y intercambiar opiniones, que es lo más importante. Ya, y cuéntame un poco cómo siente, y aquí voy a entrar de lleno al área chica y con el codo arriba. ¿Qué se siente trabajar en un medio que es abiertamente de una tendencia política? Esto no es una crítica, es un dato de la causa, digamos. ¿Se generan discusiones o es más bien una manera, digamos, de dar a conocer su opinión, legítima, por cierto, pero hay de repente cruces de opiniones, por lo menos en lo que tú participas, y cuéntanos un poco qué programa participas tú ahí también? Que he participado en el programa de Nuevas Voces un par de veces, pero no soy panelista habitual o permanente, ¿Ya? para nada, de hecho. Fui en el centro de alumnos cuando estábamos haciendo un par de actividades. Lo que sí es más permanente es escribo columnas quincenales, que partí hace 2 meses, pero ahí obviamente no hay discusión porque uno obviamente da su opinión. Y en todo caso no me incomoda que tenga una línea política clara. Creo que todos los medios tienen derecho a tener su línea política. Y yo igual veo harto obviamente la radio y creo que dentro de igual hay discusiones, por supuesto en un marco más hacia la derecha, pero creo que es súper válido y si la radio cree que es un espacio en que pueden transmitir ciertas ideas, lo considero perfecto. Creo que están en todo su derecho y contento que me hayan dado el espacio de escribir ahí cada cierto tiempo. No, válido es, absolutamente válido. Ahí está dentro de la gracia de la libertad de expresión. Sí, mi pregunta era, ¿tú has tenido la posibilidad de participar en programas así donde te enfrentes, comillas, desde el punto de vista de la conversación, de la discusión, digamos, con personas que tienen una posición radicalmente distinta a la que tienes tú o no has incursionado en eso? No me ha tocado. De hecho, las veces que he participado estuve con gente que piensa más o menos similar a mí. Entonces, más que discusión, son temas de forma o son complementarios los comentarios, pero no me ha tocado discutir, por lo menos en la radio, con alguien de una ideología diferente a la mía, no. En el centro de alumnos sí, ahí me tocó harto debate y otras cosas, pero eso en otro ámbito, es un tema más universitario, quizás más Sí. pasional, pero no, en la radio no me ha tocado, Felipe. ¿Tú qué edad tenías, Agustín, perdón? 23. 23. ¿Y cómo un joven de 23 años ve, independiente que tú ideológicamente estés al otro lado o concuerdes, digamos, independiente de eso, pero ¿cómo ve un joven de 23 años que se instala un gobierno cuyo presidente es el presidente más joven en la historia de Chile? ¿Cuál es digamos, tú tenías alguna, digamos, expectativa desde el punto de vista de la juventud? Insisto, no quiero entrar en lo otro. Ahora, si tú quieres opinar, tienes todo tu derecho, digamos, pero ¿cómo un joven de esa edad ve a un tipo que es más o menos congena a él? Porque yo, por ejemplo, cuando asumió el presidente Elwin, era bastante más viejo que yo, digamos. Ni hablar el presidente Lago, bueno, uno se empieza a acercar a los mandatarios por la edad, pero bueno, el presidente más joven de la historia, ¿cómo lo recibiste tú? Y si es que ese rasgo de juventud slash inexperiencia ha marcado tal vez el devenir de este gobierno, por lo menos en su primer año.
Sí, completamente. O sea, lo primero que en el tema generacional es una sorpresa, que hay que pensar que el presidente tiene 10 años más que yo y que fue diputado 2 años más que yo, cuando tenía 25. Entonces es sorprendente porque nosotros cuando discutimos en política universitaria, nosotros mismos nos consideramos que nos falta mucha preparación, mucho conocimiento, mucho conocer cómo funciona el mundo real. Y yo creo que eso se relaciona perfectamente con este gobierno. O sea, yo creo que han tenido muchos errores de improvisación, errores de falta de conocimiento de cómo funciona el Estado. Ellos creían que el aparato estatal era un poco más simple de administrar y no es tan simple como parece. Yo creo que el tema generacional aquí es clave, porque yo por lo menos en 10 años no me considero capaz de conducir a un país, pero ni cerca. Creo que falta mucho. Y ellos, de alguna manera, aquí doy mi opinión, creo que han sido un poco soberbios en eso. Ellos creían en la universidad, que son las mismas personas con las que yo discutía hace 2 años, que se las sabían todas, creían que realmente tenían la solución mágica a todos los problemas, y en realidad se han dado cuenta de que no es así, que es mucho más complejo gobernar, que tienes que formar equipos técnicos, que tienes que estar preparado, que tienes que conocer. Y por ejemplo, ahora el episodio de la clínica Gascondes con el Ministerio de Salud, la pobre guagua que falleció, es un ejemplo más de un poco la línea del gobierno, que no saben bien qué hacer, que improvisan constantemente. Yo creo que también eso es un poco del baño de la realidad. Ellos realmente entraron con una posición un poco soberbia. Yo creo que le ha pasado la cuenta y que ojalá rectifiquen por el bien del país, pero que es una crítica que yo creo que hay que hacer. O sea, yo por lo menos discuto con las personas que son fieles partidarios del presidente Boric en la universidad, y ellos mismos dicen, no, en realidad parece que nos faltaba un poco para gobernar. Yo creo que Chile está sufriendo, eso sí, los problemas de eso, yo creo que es muy grave. Sí, Carlos, tú que estás cercano al área de la salud, digamos, por tu profesión, eh, ¿cómo has visto primero la gestión y segundo la situación, me imagino, tangencial o no tan tangencial con la crisis respiratoria, sobre todo los más chicos, a propósito sobre todo de, el virus incisional? Y te lo pregunto por la gestión porque, Exacto. bueno, el COVID enseñó que Chile tiene la posibilidad de poder ver el futuro. Lo que ocurre en el hemisferio norte casi calcadamente te va a ocurrir a ti cuando llegue el otoño y el invierno, digamos, y esa es una ventaja comparativa que tenemos nosotros, pero ¿cómo te ha tocado vivir eso a propósito de lo que comentaba Agustín? Mira, yo en función de una visión muy personal, aquí saliéndome un poco del Carlos funcionario y yéndome al eh, Carlos kinesiólogo, eh, sin miramiento, digamos. Yo la verdad las cosas es que desde el punto de vista de gestión, que lo veo desde dentro, las cosas se están haciendo bastante bien en el sentido de que nosotros ya estamos montados en el caballo, ¿ya? Nosotros ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. El virus respiratorio sincicial es un enemigo conocido. Eso es lo que hay que tener claro. Es un enemigo conocido que aprox hizo sus primeras apariciones alrededor de 20 años atrás, más o menos en épocas del gobierno del presidente Lagos, más o menos vimos los primeros casos del BRS. Y, y fundamentalmente los planes, cuando se instalaron, por ejemplo, en el área de la kinesiología, en atención primaria, las salas IRA, las salas ERA, ¿ya? Donde se manejan, ¿no es cierto?, estos temas, nosotros estábamos más o menos, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Ya no. El problema es que con la pandemia, esto muy a título personal, con la pandemia, nosotros vimos que los niños estuvieron prácticamente 3 años encerrados. O sea, hay una generación de niños que no tuvo el contacto con ningún tipo de virus porque estaban en su casa, estaban aislados, estaban con uso de mascarilla. Por ende, su, su sistema inmune eh, no reconoce a estos agentes patógenos de una manera como por ejemplo los niños de hace, no sé, 5 o 6 años atrás o 10 años atrás, ¿me entiendes? Entonces, no actúan de la misma manera. Era un enemigo conocido, como te digo en un principio, pero esta reclusión que tuvimos sanitaria, esto de que los niños estuvieran en la casa, ¿ya? Obviamente no generó la misma reacción a los anticuerpos, y por eso que estamos viendo también desde el punto de vista biológico
una respuesta que no se veía desde hace, no sé, yo creo que hace unos 20 años atrás, no veíamos una reacción del virus en una área de la población en particular, ya como la que estamos viendo ahora. También el hecho de un poco que la única preocupación durante estos últimos 3 años fue el SARS-CoV-2, digamos, el virus del COVID, ¿ya? Eso también hizo que de repente perdiéramos un poquito el foco en otras patologías. El mismo hecho, yo lo compruebo en conversaciones diarias con mis pacientes. No, es que ¿para qué me voy a curar tanto? Es que, oiga, Kine, sabe que yo ya voy como por la 7ª vacuna, entre la vacuna de la influenza más la vacuna del COVID. Entonces, la gente como que empezó a generar una cierta reticencia, ya un poco por desconocimiento también, y también un poquito porque de ciertas vacunas no se entregaron tantas certezas de lo que podían provocar Sí. o de los efectos adversos, ¿ya? Carlos, perdona, Yo, te interrumpa. ¿Y tú yo crees soy que pro faltó? vacuna, Yo también. pero ¿Tú sientes que faltó comunicación de riesgo por parte de la autoridad para anticiparse a algo que, como tú muy bien decías, era casi obvio que iba a ocurrir, digamos, por una cosa de que, bueno, sobre todo los más chicos estaban aislados a propósito del COVID y todas las claro, medidas es sanitarias que como yo, Felipe, mascarilla? creo personalmente, como Carlos, ¿ya? Yo creo que estamos cojeando en el nexo entre salud y educación, ¿Ya? ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los lineamientos que nosotros damos en salud no siempre son tomados en consideración respecto de los cuidados, por ejemplo, en las salas cunas, por ejemplo, en los jardines infantiles, por ejemplo, porque la edad más crítica, ¿ya? de estos agentes patógenos es particularmente los primeros 6 años de vida, ¿ya? Es donde ataca más fuerte, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Ahí es donde, entonces, no podemos, o sea, no podemos pedirle a un niño de una sala cuna que use mascarilla o que mantenga la mascarilla. Los que somos papás de niños chicos, o sea, es una dificultad enorme tratar de mantener al niño con la mascarilla puesta. Y eso lo sabemos. Ahora, sin que la supervisión de los papás, o sea, manteniendo el cargo de los educadores, ¿cierto? Profesores, de que mantengan, por ejemplo, el aislamiento, la distancia, es súper complejo. Yo creo que ahí donde hay que enfocarse, básicamente, es en las medidas de aseo, de limpieza, la asepsis, la ventilación de las salas de clase, entregarle los elementos de protección personal al personal docente y particularmente si un niño está enfermo no mandarlo al colegio. Ahora, nos vamos a encontrar con la encrucijada de que hay papás que por el trabajo no pueden no mandar a los niños al colegio. Sí, claro. Sí o sí. Entonces, ahí yo también hay que ver ese tema, o sea, el tema de la licencia médica respecto de los papás que no pueden mandar a sus hijos al colegio. Sí, y a propósito de lo que estábamos hablando, Guaso, muy buena la columna, la sentí muy informativa, digamos, muy sumatoria de datos más que de interpretación, salvo en una parte, que es la que voy a leer ahora, de Daniel Matamana en el diario La Tercera ayer, que le pone el título de curva de aprendizaje, que fue el nombre que le puso el presidente Boric, cuando justifica la salida del subsecretario Araoz y nombra al nuevo subsecretario de redes. Y Daniel Matamala dice, parte del problema es subestimar la complejidad de la gestión de Estado. Pero pregunto, ¿tú crees que eso es lo más importante? ¿Confiar responsabilidades gigantescas en base a la militancia? ¿Esa es otra alternativa? ¿O el discurso político o la afinidad personal? ¿Cuál es a tu juicio el problema más importante que quedó al desnudo, digamos,
a propósito de una verdadera comedia de equivocaciones, digamos. Hay que decirlo que en el caso del fallecimiento de esta niñita de 2 meses y todo lo que eso significó, no sé, terminó siendo una tragedia, digamos, porque fue una tras otra, tras otra, tras otra, sin parar, hasta que llegó un minuto en que dijeron, no, ¿saben qué? Yo dije que nos habíamos comunicado con la Clínica Las Condes, que habían grabaciones, pero eso no es verdad. O sea, se volvió al punto inicial porque como que se trataba de parchar el neumático, pero el neumático seguía perdiendo aire por otros lados. Entonces, ¿cuál crees tú que fue, Me faltó una alternativa. digamos, la razón fundamental por la que queda al desnudo un problema que me imagino Bueno, se va a lo intentar otro, subsanar con el nuevo Felipe, subsecretario, digamos? Sí, Carlos, dale, Felipe, dale. es que con el pasar de los días, además, en los medios salió que además el hospital de Rancagua tenía camas disponibles. Entonces, Además, claro, además, ahí ya se complica un poquito más la cosa. sí, claro. Mira, yo creo que los... Claro, perdona, no solamente habían disponible en la red privada, sino que también en la red pública. Y las Fuerzas Armadas. Eso yo creo que lo hace, y eso es lo que lo hace un poquito más grave la situación. ¿Ya? Claro. Por lo que tengo entendido, la familia va a tomar las acciones legales. Y está bien que lo haga, si corresponde que lo haga. Es que lógico. yo te digo, desde dentro del sistema es súper difícil y no creo que ningún funcionario aquí, no quiero defender a nadie. Obvio. Pero nosotros, desde el sistema, nosotros tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos. O sea, Obvio. aquí yo creo que no hay un tema de los funcionarios ni de la voluntad. Yo creo que Carlos, aquí Carlos, a todas luces sale un problema de descoordinación muy, muy grande y muy, muy grave. Lo que pasa Sí. es que un poco lo que decía Felipe de la columna de Matamala, y creo que Agustín y Carlos lo han dicho. Una mezcla, Felipe, fíjate, por eso me faltó una alternativa, me faltó me diste tres. Todas las anteriores, te diría, porque objetivamente Agustín dijo un poco desde su visión de juventud, ¿cierto? De lo que él vio, de que él mismo se siente no sería capacitado a pasar de la universidad a ser diputado o directamente a dirigir un país. Después Carlos nos comenta desde la asistencia de salud, donde él trabaja, lo mismo, que de hecho yo siempre, y creo que siempre hay que reconocer, en pandemia y actualmente los sistemas funcionan. El mejor ejemplo fue que logramos ser uno de los mejores países contra el COVID. Siempre hemos sido unos países ejemplares en vacunación y claramente acá hay una mezcla de todo. Tenís mala gente, elegiste mal a tu equipo para jugar el primer tiempo o ya el segundo tiempo, yo creo que vamos al segundo tiempo. Necesito los cambios cuando tenéis que hacerlo. Tercero, amiguismo. Lo dijiste que no lo ibas a tener en tu gobierno. Entonces hay una mezcla de cosas que están muy bien plasmadas en los 3 puntos que dice Matamala, digo, en el sentido de que lamentablemente, como dice Carlos, ellos, o sea, y uno lo vive porque yo también paso bastante un tema por salud y hoy gracias a eso, yo soy parte de la ley Ricardo Tesoro y funciona maravillosamente, o sea, es sensacional cómo funciona, y es sistema público, es decir, se puede hacer las cosas bien, pero acá falta decisión política. Cuando tú tienes decisión política, cuando tú ves que tienes un cagazo como el que se mandó la semana pasada, que en la cual tratan de justificar lo injustificable, y que ahí se pusieron las pilas, porque de hecho hay decretos de la última, firmados desde marzo, que se sabía de esto. Carlos habla, como dice, no es una pandemia, no es una cosa que aparece de un día para otro y nadie sabe cómo manejarla, no hay vacuna, no sabes si acercarte, lavarte las manos. Acuérdense cómo partió la pandemia, uno no sabía nada de nada. Lo que dice Carlos, hoy día podría ser sumamente sencillo, control de riesgo, lo que recién, hubo mascarilla en los colegios. Bastante mejor que cerrar los colegios. Hace unos días lo hablamos como que era la solución, cerramos los colegios, entonces así los niños se enferman. Carlos nos explica muy bien claramente que los niños, sobre todo los más chicos, durante estos 3 años, es muy probable que no tuvieron esa capacidad de contagiarse, que al final genera la autoinmunidad. La autoinmunidad, exactamente lo que iba a decir. Entonces, en ese sentido, digo que yo creo que son las 3, Felipe. Yo creo que el gobierno aprendía porrazo, cuesta que aprenda, y de repente sigo diciendo, no sé si aprende, eso es lo que a uno le cuesta ver, porque dice una cosa, la hace obligado, porque los hechos son más fuertes, como fue la delincuencia, como está pasando hoy día en el sur de Chile,
ley antiterrorista, y así va igual, te fijas. Entonces, pues, digo, ojalá, como dice Agustín, que aprendan, y más que aprendan, también bajen de ese pedestal de como que venían de otro planeta, eran seres humanos, como cualquiera, como también dicen, nadie quiere que se vuelva una guagua, nadie quiere que a alguien le pase algo, pero tus actos, obviamente, si no los rectificas, generas al final un daño a la población, que es la que hoy está sufriendo, no solamente en salud. Felipe. Agustín, dale, por favor. Sí, no, y hay algo que también no se menciona mucho, y es que el gobierno, no voy a decir la mentira, pero sí ha usado mucho la posverdad, como la llaman actualmente, o algunas afirmaciones de mala fe en su forma de conducir el país. ¿A qué voy con esto? Cuando vemos las declaraciones de la ministra de Salud, de los subsecretarios, no es solo descoordinación, porque hay cosas que simplemente no son ciertas, que no existieron. Primero dijeron que se contactaron con la clínica Las Condes, después dijeron no, en realidad nadie se ha contactado con la clínica Las Condes. Luego dijeron que no se podían conectar con ellos porque hay un decreto de Contraloría que impedía aquello. Contraloría sale desmintiendo esto. Y esto solo en un caso, pero por ejemplo, hoy en la mañana, no sé si escucharon al ministro Marcel, que también dijo algo que no es cierto, y Sí, llama la atención porque todos han hay un tratado de problema ahí con el tema del financiamiento de la PGU. a eso voy, de hecho, Exactamente. porque han tratado de caracterizar al ministro Marcel como el hombre serio aquí en el gobierno, pero en realidad dijo que es algo que tampoco es cierto, que dijo que efectivamente no estaban los recursos para financiar la pensión universal. Garantizado universal. Perdón, Sí, desde el último puesto del banco de la sala, yo quiero decir que quien endiosó y que le dio poderes sobrenaturales, o sea, yo encuentro que de cagado no está dentro de los Avengers, digamos, Mario Marcel fue la derecha. sí, pues Chile O vamos. sea, la derecha decía, con Marcel estamos al otro lado, sin Marcel nos vamos al despeñadero. O sea, el que le puso ese mote, que se haga cargo, digamos, y Mario Marcel, como yo siempre he dicho en este programa, es un ministro de Hacienda nomás. No es, digamos, no sé cómo decirlo, para no herir susceptibilidad, Superman. Sí, y salió, también mencionó que la sala cuna no se puede financiar, en esta tónica del gobierno de que no hay recursos para nada sin reforma tributaria, lo que yo le considero completamente falso. Pero me refiero a que son cosas que no son verdad y las dan, y después la gente comenta. Por ejemplo, respondió el subsecretario Máximo Páez, ex secretario del gobierno Piñera, respondió la Carla Rubilar, porque era algo que no es cierto. Tenían informes de financiamiento en la Cámara de Diputados, pasó por el No Comité se puede de poner una Hacienda ley de la sin Cámara de eso. Diputados. Entonces, como que también yo creo que el gobierno no les pasó factura por eso, y es que dicen cosas que no son ciertas, no se hacen cargo, y cuando los pillan, entre comillas, como se dice en buen chileno, empiezan a rectificar, que una descoordinación. No, yo creo que hay algo de fondo, que es que dicen cosas que no son ciertas, y algunas de mala fe. Lo del ministro Marcel simplemente no es verdad, es una mentira. Entonces, también uno siempre como, no, es que hay descoordinaciones y errores, sí, estoy de acuerdo, pero hay veces que simplemente no se quieren ajustar a lo hecho y tienen un relato propio que se puede hacer cuando uno es oposición, pero cuando uno es gobierno, lamentablemente te pasa la cuenta. Y hoy día Oye, es muy ¿puedo opinar fácil, ¿ah? algo? No, hoy No, día es muy pucha fácil. máquina. Sí, pues Ignacia, por supuesto, pero prenda su cámara porque Sí, lo que pasa es que escucharla no me nomás es van a muy ver porque fome. estoy en la oscuridad misma. Sí, Está Oye, como perfecto. Juanfrey, no, está como Juanfrey. sí. Oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay una cosa que yo creo que esto es como va a ser de experiencia y de experiencia para adelante. Voy a pagar porque si no se me va a acabar, se me va a ir la señal y no quiero. Ya, Eh, está bien. Mira, todo lo que es ¿cómo se llama? Tanto en salud como en educación, creo que no porque cambien los gobiernos se tiene que hacer todo de nuevo, y esa es la sensación que tiene la gente. Cambia el gobierno y como que cambia todo. Cuando entró este gobierno, acuérdense que sacaron a todos ¿cómo se llama? Los que están a cargo de los hospitales, ¿cómo se llaman? Los directores de hospital, cambiaron a mucha gente que llevaba muchísimos años, 30 años que llevaban en esos cargos, y finalmente les pasa la cuenta porque hay gente que sabe, gente técnica, gente que no está por el color político, sino que está por la capacidad que tienen de dirigir muchas veces un hospital. Y así tanto en los hospitales como en la educación. No puede ser que cada vez que cambie un gobierno tengan que cambiar todas esas cosas, o las políticas que por último puedan llevar al país a lo que está pasando. O sea, estas descoordinaciones y estas cosas que está pasando con el gobierno, que le está pasando a cada rato, porque son todas las semanas una cuestión distinta, porque va a mandar con cosas. Entonces, no debería ser así. Los cambios se tienen que hacer en el gobierno, obviamente, los ministros y qué sé yo, pero hay cosas que no se deberían tocar.
aunque cambien los gobiernos y aunque cambie la tendencia política, no se deberían tocar. Y estos son los problemas que pasan con estas cosas. Y la salud es algo demasiado importante. El tema de la vacunación, que hemos tenido siempre una historial de vacunación perfecta en nuestro país, siempre los niños se están vacunando, nunca faltan vacunas, tanto ¿cómo se llama? Para cuando viene la crisis en el invierno y qué sé yo. ¿Por qué ahora sí? Porque cambiaron a mucha gente que es técnica, que sabían cómo funcionaban las cosas y no las dejaron hacer la pega. Entonces, yo creo que, independiente del gobierno, el color político, como digo, no deberían cambiar todos los puestos como para decir, ya aquí viene la máquina, la retroexcavadora, con todo y ponemos a toda la gente de nuestro lado, porque no, yo creo que la gente no está para eso, y yo creo que el país tampoco. Oye, ¿y cómo ven el tema de, yo estoy de acuerdo contigo, Ignacia, yo creo que hay políticas que deben ser políticas de Estado, como dices tú, Es que que no lo que deberían pasa- ni siquiera ser Que no sujetas se cambie. a discusiones parlamentarias, digamos, cada un año, cada 2 años. Carlos, por favor. Lo que pasa es que, por ejemplo, en salud, para cada enfermedad o para cada procedimiento, por lo menos en atención primaria, existen una especie de manual, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno En caso de... en caso de? Y Claro. eso está, de hecho, en su momento, alguien súper importante para la guía clínica de enfermedades respiratorias infantil, para la elaboración de las salas IRA, fue Guido Girardi, que yo creo que debe ser de los hitos importantes que él hizo, ¿ya? Como médico. Fue junto a otros médicos, pero como más o menos de los que son más conocidos. Él encabezó el tema de la elaboración de las salas, ¿cierto?, de rehabilitación respiratoria infantil para tratar todas las enfermedades, y se empezaron a hacer las guías clínicas de la neumonía, del SBO, del síndrome bronquial obstructivo, ¿cierto?, del SBO recurrente. Ustedes pueden ver las hospitalizaciones abreviadas, ¿cierto? Todo lo que hay que hacer en atención primaria, y en caso de no responder eso, se manda a la atención secundaria, hagamos hospitales, ¿ya? Eso está. Ahora, lo que nosotros vemos, o lo que a mí me toca ver, ¿ya? Ignacio tiene mucha razón, y esto no solamente cuando cambia el gobierno nacional. Pasa que de repente, por temas de afinidad política y todo, también hay personas que en los municipios, yo trabajo en atención primaria, la atención primaria la manejan las municipalidades, ¿ya? Y los alcaldes son actores súper importantes y fueron actores importantes en el manejo de las pandemias, ¿ya? Se aplicaron, o sea, se inyectaron altos recursos a nivel nacional, y los alcaldes fueron muy buenos administradores. Por lo menos la experiencia que tengo yo en Longaví, el alcalde, y no es por hacerle la pata, manejó súper bien la pandemia, ¿ya? Fueron buenos Por gestores. Oye, sí, ejemplo, fueron buenos gestores porque tuvieron las herramientas para poder gestionarte. Fíjate, o sea, de hecho, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Lo que pasa es que lo que vemos hoy en día es que de repente estamos un poquito, se ve un poco en una nebulosa respecto de el sentido de que se le quiere dar a estas características o a la presentación de esta situación sanitaria, que es atípica, ¿ya? Porque la única preocupación que nosotros teníamos hasta hace muy poco tiempo atrás era solamente el COVID. Y cuando hubo esta transición de gobierno, empezaron a quitar ciertas barreras que, por ejemplo, en las grandes aglomeraciones públicas, el uso de mascarilla ya no era obligatorio. Yo en lo personal no tengo problemas con que en espacios abiertos, pero en espacios cerrados, la verdad las cosas, mi apreciación personal y mi experiencia respecto de esto es que no es aconsejable. Y una sala de clases con 45 niños, ¿ya? Donde no se utiliza mascarilla, donde ya se dejó de utilizar el alcohol gel, y algo súper básico, el lavado de manos. El Claro. lavado Sí, de claro. manos, chiquillos.
Y eso demostró que la verdad las cosas es que nuestra idiosincrasia parece que no estaba muy buena en el tema del lavado de Tuvimos- manos, no había mucha... no, No yo creo que tuvo que llegar estuvimos, un virus para que empecemos a lavar más seguido sí, las manos. y estuvimos, yo creo que a un tris, como dicen los ciúticos, que efectivamente incluyéramos o internalizáramos el cuidado de la mascarilla y el lavado de manos después de lo del COVID, fíjate, Carlos. Yo creo que estuvimos a esto, porque ha quedado demostrado de nuevo que hay niños, por ejemplo, o personas que van en el metro, que están con resfrío o principio de resfrío, en fin, y no utilizan mascarilla. Es que no es solamente, Felipe, No, el estoy dando COVID. un ejemplo. Solo digo que no El- se interiorizó No se informó. La importancia. el que tú, por ejemplo, como padre, tú ves que tu hijo o tu hija está con un problema respiratorio y bueno, antes que el colegio te diga o te obligue, tú le dices, tienes que usar mascarilla, tienes Exacto. que ir con mascarilla al colegio. O Te si tienes tú que vas a lavar la las pega, manos. te vas en metro o te vas en micro, tienes que usar mascarilla y tienes que lavarte las manos permanentemente. Yo creo que tuvimos, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo la sensación que el tema más de la mascarilla, incluso que el lavado de manos, es como, me liberé. ¿Sabéis qué? Yo no estoy ni ahí porque pasaron a llegar mis libertades, así que yo no uso más mascarilla, porque cuando me saqué la Felipe, mascarilla, como que ya a mí soy me, otro, volví a ser a el mí me libre tocó de antes, escuchar, y eso es, a mí me tocó escuchar gente que decía, bueno, de algo hay que morir. bueno, ese Sí, ya es típico, como, típico. claro, O sea, claro, es pero viejo, y clásico. la mascarilla, bueno, pero si de algo hay que morir, ¿no? Entonces, Y la pregunta es, ok, pero ¿y el que está al lado tuyo? El resto, ¿Pensáis en él? exactamente. claro, claro, claro. Bueno, Oye, Entonces, pero para eso, Julio, un poco oye, sí, yéndonos dale Ignacia. a lo chistoso de esta situación. Sí, claro. no, Ignacia, dale. no, lo que pasa es que también aquí hay una cosa. Siento, yo no sé si esto será de una sola sensación, pero tampoco ha habido una comunicación más puntillosa, así más exhaustiva del mismo ministerio. Antes Negociación veíamos de a cada riesgo. rato, antes había cada rato que lavarse las manos, que el alcohol gel, que la mascarilla. Ahora, por ejemplo, con todo esto de los virus sinciciales y con todo el problema que tenemos ahora, ni en la televisión no sale nada, po. Nadie dice, oye, el uso de la mascarilla, que era el latero, los récords, sí, era el latero, pero ¿sabéis qué? A medida que era tanta la cuestión que uno lo escuchaba, finalmente la gente lo hacía, Lo grabó. ocupaba, se lavaba las manos, se usaba el Ignacia, alcohol gel. ¿Ah? es un poco lo que ¿Qué pasó? pasa, es como dicen el cansancio de las elecciones, la parte política, ¿cierto? Como están todos chatos, no quieren saber nada más de consejeros, elecciones, constitución. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. La gente se aburrió de esto, se cansó, pero ahí está donde los líderes tienen que sacar nuevamente a relucir, de hecho, a poner la pelota al piso y decir, señores, ¿saben qué más esta cuestión? No es broma lo que está pasando, pero no cuando ya tenéis la escoba, porque la tenés que hacer antes, y esa es la diferencia. Entonces, No, estamos obviamente, claros, pero no cuesta nada, no cuesta nada volver a hacer una campaña. Oye, tú sabes que acá en regiones hay, a cada rato siempre hay alcohol gel, siempre la gente siempre se pone. El otro día fui a una misa de un aniversario de Peumo, que cumplía 149 años, y estaba todo el mundo con mascarilla, y esto antes de que pasara lo de la guagua. Estaba todo el mira, mundo con mascarilla adentro de la iglesia, y yo dije, cresta, mira, y me dijo, nada, ¿qué pasó? Claro, habíamos 2 o 3 sin mascarilla, porque yo no andaba ni con mascarilla, ni se me había ocurrido andar con mascarilla, pero estaba todo el mundo con mascarilla. O sea, aquí la gente, hay cosas que ya las tienen internalizadas, pero hay que hacer campañas, y lamentablemente nosotros somos de los que, ya, pues, ponte la cuestión, ponete la con el cuestión, mazo dando, ponete. dicen. Es que pasó, Exactamente, po. es que pasó lo que muchos anticiparon. Cuando se tomó la decisión de dejar de que fuera obligatoria la mascarilla, muchas personas pensaron que se había acabado el COVID. Y no solo eso, sino que se habían acabado para siempre, no sé por qué, las enfermedades respiratorias. Ahora, eso tiene una lógica. Tiene la lógica de las cuarentenas, tiene la lógica Sí, de haber del estado aburrimiento, encerrado po. durante mucho tiempo, tiene cierta lógica. Y claro, insisto, la comunicación de riesgo. Tú vas digamos, a consultorios, a lugares donde están vacunando contra el COVID o contra la influenza, no hay nadie, Vacío. no hay absolutamente nadie. No, y cuesta mucho
Y se ha hecho poder... campaña, Lo que po, pasa se ha es hecho que campaña. lo que pasa, chiquillos, es que Es que, además ¿sabes lo que pasa, Ignacia? Perdona, Carlos, muy cortito. Ujú. Sí, sí y no. Lo que pasa es que cuando tú estabas encerrado, cuando tú estabas en tu casa encerrado, gran parte del día, todo el día o una parte del día, tú inevitablemente consumías más medios de comunicación. De hecho, eso está medido, digamos. Sí, Pero sí, cuando verdad, tú verdad. dejas de estar en tu casa y existe esa sensación falsa que la cosa ya se superó, eh, pasa lo que está pasando ahora. Pues. Entonces, claro, tú ahí, yo estoy de acuerdo contigo, Ignacia, pero no sé si la estrategia comunicacional de la autoridad debiera haber sido la misma que la que se utilizó con el COVID, porque era un escenario distinto, creo yo. Creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que ahí los tiros iban para otro lado. Perdón, Carlos. No, la verdad de las cosas es que iba a mencionar que además siempre hay un tema con la vacunación, ¿ya? Y esto yo lo vivo empíricamente en el día a día del ejercicio de mi profesión, en el que las personas, por ejemplo, dicen, no, es que yo no me voy a poner la vacuna de la influenza porque resulta que me enfermé igual, me resfrié igual. Pero, y ahí es donde entra el rol de las personas que trabajan en comunicaciones, más allá, porque nosotros siempre se lo repetimos a los pacientes. Le decimos, oiga, si la vacuna no es para el resfrío, la vacuna es para la influenza, el virus de la influenza, para que usted, si usted se agarre la influenza, no se muera. ¿Me entiende? Porque esa es la Tengo el otra, la COVID. gente cree que solo se puede morir con el COVID, pero también se puede Es morir por que, influenza. No, mira, y además que antes uno se del siente COVID, mi pésimo, ¿qué quieres que te experiencia diga? es que antes del COVID, mi experiencia, ¿ya? Con algunos pacientes me decían, no, yo no me pongo la vacuna de la influenza, porque una vez me vacuné, casi me morí, me dolía todo. Es que pasa muchas veces que el paciente tuvo la mala suerte de andar un poco resfriado y obviamente que dependiendo del tipo de vacuna, tiene ciertos efectos adversos, ¿ya? Y además que, Pero el obviamente, efecto, pero y la además, función Carlos, de que la vacuna, el efecto no es automático, tienen que pasar algunos días no, para que tú quedes por supuesto. inmune, pero eso Hay cierto, y tampoco, hay digamos, tener en cuenta. cierto, A ver, dame un segundo, Agustín, que se nos fue quedando un poquito atrás. Dale, Agustín, que quiero hablar acerca del tema de seguridad también a propósito del Día de las Comunidades Indígenas, que es este miércoles, y por este anuncio de la Comisión de Paz y Entendimiento. Era bien corto. Y era que, relacionado a este tema de salud, obviamente hay una responsabilidad personal. Obviamente uno no puede cargarle todo al Estado y al gobierno. Pero yo creo que también volvemos a un tema de falta de liderazgo. O sea, la campaña de comunicación, el tema comunicacional y político ha sido deficiente. O sea, desde que asumió el gobierno, hace un año y más, un año y 3 meses ya, la campaña de vacunación ha ido así, lenta, estancada completamente, y no hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de información al respecto, a diferencia de lo que hacía, obviamente, el exministro París y Mañalich, obviamente, que en situaciones distintas, no un informe diario a la 1 de la tarde de 1 hora, pero no ha habido ese impulso del gobierno también por fomentar esto, y yo creo que eso sí es responsabilidad política que hay que imputar, y no se ha hecho, y la verdad es que estamos viendo ahora en junio que en realidad el sistema público está un poquito colapsado, y de acuerdo a todo lo que describe Carlos, y el gobierno en realidad se ha lavado las manos un poco. Recién ahora estamos comentando el tema cuando ya se sabía, cuando ya tuvimos una pandemia, que a pesar de todas sus críticas en ese entonces del presidente Boric y compañía, la verdad es que el gobierno Piñera lo hizo bien, yo creo, así ha sido reconocido internacionalmente, y ahora teniendo esa experiencia y todas las herramientas, caen en los mismos errores, no comunican, no se han preparado para lo que pasó en el hemisferio norte que nombraste tú. Yo creo que eso es responsabilidad política, no solo de salud o personal. ¿Qué expectativa tienen sobre esta Comisión de Paz y Entendimiento que se va a dar a conocer este día miércoles, que coincide con el día, por supuesto, por eso es festivo, por el Día de las Comunidades Indígenas? Y todo esto en un contexto, porque se han ocurrido atentados los últimos días, como que recrudeció, palabra tan usada por los medios, recrudeció, yo critico las palabras de mis colegas y termino cayendo en lo mismo. Recrudecieron algunos hechos de violencia y también en la previa de algunos hechos de atentados con explosivos que le entregan un elemento un poquito más complicado a esto. Y bueno, los nombres. Yo creo que los nombres también reflejan algo.
Y yo creo que la presencia, más allá de la crítica política que uno puede hacer, del ex canciller y ex ministro Alfredo Moreno, del presidente Piñera, el senador Francisco Buenchumilla, entre otros, yo creo que le pueden entregar un peso. Recordemos, y esto es un dato de la causa, que el gobierno del presidente Piñera II partió muy bien con el plan Araucanía. Y como dice Emanuel, todo se derrumbó después del caso Catrillanca, digamos, y hasta ahí nomás llegó. Se derrumbó. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué expectativa tienen acerca de esto y si efectivamente es un primer paso? Es decir, no solamente el ataque a la violencia, sino que también lo que significa un plan un poquito más integral para un tema tan complicado y que se viene arrastrando hace tanto tiempo. Dale tu Guaso. Ahí yo creo que hay que sentarse siempre a conversar, eso sí, eso está claro. Yo creo que los nombres ayudan, sí, yo creo que son personas que han trabajado en el tema, pero lo que hemos hablado, la gente está cansada de discursos o frases o comisiones, sino de acción. Y claramente tienen que ser en paralelo. Lo que ha pasado la última semana es realmente violento. Ojo, partimos hablando de salud, con el caso de Mía, una niñita que se murió por un tema de gestión de cama, o tal vez por su misma condición, pero se pudo haber atendido. Acá es lo mismo. Hace pocos días pusieron artefactos que explotaron en una línea férrea. ¿Cuántas personas podrían haber muerto en un descarrilamiento de un tren? Ayer atacaron, o anteayer, un parque eólico quemando maquinaria ahora en los ríos, que no está bajo el mismo estado de excepción que tienen los de al lado. ¿Cuándo vamos a hablar las cosas por su nombre? Y ahí es lo que uno dice, o sea, si nos vamos a sentar a conversar, una nueva comisión que han habido, ya me pierdo, pero varias, yo creo que hay que hacerlo, pero también con la misma claridad. Señores, terrorismo, perfecto. Pusimos de acuerdo una palabra, ¿no? Que les cuesta tanto a algunas personas mencionarla. Terror es lo que vive, bueno, Carlos Osornino, o sea, está un poquito lejita, pero le está llegando, está bien Ahora, rápido, le está llegando cerquita, y de hecho, lo que han vivido los últimos 20, 30 años, todo lo que es la macrozona sur, es bestial. Uno lo ve como lejano, ¿cierto? Bueno, se te fue acercando, y explotó un 19 de octubre, y la gente que vio violencia, que la veía por televisión de lo que vivían la gente de la macrozona sur, hoy día la vivió en carne propia. Si eso fue lo violento del estallido del 19 de octubre. Entonces, en ese sentido, yo creo que los nombres, bien, puedes criticarlo como tú dices, te pueden gustar o no, pero no está ahí el problema. El problema es que tienen que, obviamente, poner las bases. Unas bases son las cómo avanzamos con la gente que quiere conversar, porque obviamente todos estos que hacen atentados no quieren conversar, les da lo mismo. O sea, si muere gente o no muere gente. Por lo tanto, sobre eso es donde el Estado debe actuar con la fuerza de la ley, que le faculta. No puede existir un tema cuicuy, como que reciba la ministra del Interior, es que así chavalazo, o a un periodista que le pasó lo mismo. O sea, no pueden existir sectores donde uno no pueda circular en este país, si eso es básico. Y eso, súmale toda la pobre gente que sufre día a día atentados, tienen que vivir, oye, duermen con chaleco antibalas, si es bestial lo que vive esa gente. Entonces vos digo, si vamos a sentarnos solamente a conversar, sin poner las palabras donde corresponden, y ocupar las leyes para las cuales están mandatados, yo creo que va a quedar en letra muerta. Les fijo, o sea, buenas intenciones, pero sin acciones, no creo que camine. Ignacia. Sí, se escucha bien, parece, ¿no? Perfecto. Sí. No, mira, tengo toda la esperanza que hay gente, gracias a Dios, de todos los sectores, que va a estar sentado ahí, van a escuchar, se van a poner a conversar, y yo creo que hacía falta una cosa un poquito más transversal para de verdad ponerse de acuerdo, ¿cómo se llama?, en qué hacer. Y yo creo que aquí hay que poner los puntos sobre la I claras y llamar a las cosas por su nombre. Terrorismo es terrorismo, punto. No, es que esto es una cosa que parece que fuera, pero no es, no, o sea, es que aquí hay que poner las cosas, el nombre que corresponde a las cosas que corresponden. Yo creo que Se hace perdió un falta. poco. Ahí volviste, Ignacio. Es que, bueno, ahí está. Sí, está con problemas de señal, Ignacia. Agustín, ¿qué expectativa tienes tú sobre el tema de la Comisión de Paz y Entendimiento? Yo discrepo con la Ignacia en realidad, soy mucho más pesimista. Creo que no se va a solucionar con el diálogo lo que está pasando en la Araucanía y en el sur.
Yo estaba viendo un mapa hoy día de que en 2019 eran 235 kilómetros de extensión de norte a sur afectados por ataques terroristas. Ahora en 2023 estamos llegando a 540 kilómetros, hasta los ríos, el doble. El alcalde Payaco, al lado de Ranco, diciendo que está absolutamente solo. Yo creo que no se soluciona con conversación, porque quienes se sientan en esa mesa, las organizaciones mapuche pacíficas, no la CAM, no los terroristas. Ellos van a seguir, a ellos no les interesa estas conversaciones. Yo creo que no van a llegar a ningún puerto, perdónenme, pero en esto soy súper franco. Creo Claro, que lo que esto pasa es se que genera con... Se soluciona. sí, Sí, no sé si te... es bien lo que dices tú, está bueno lo que dices tú, porque lo hemos hablado acá, ¿te acuerdas, Guaso? Cuando hablamos muchas veces de la CAM y Yaitul, ¿para qué se van a sentar a conversar si el negocio de ellos le da resultado, digamos? El tema es que la autoridad tampoco puede llamar a ellos. Lo que yo creo, puedo estar equivocado, que es un poco lo que se intentó con el plan Araucanía, es comenzar a aislar a estos grupos. Y lo otro, Exactamente. modestamente, me cito a mí mismo como Nicolás Vergara, modestamente, se ha ido cumpliendo lo que modestamente dije hace mucho rato, Sensei Vidal. que de qué cresta te sirve en términos concretos, reales, puntuales, numéricos, más allá de la sensación, que eso es legítimo que el ciudadano lo sienta, yo en eso no voy a discutirlo. Las declaraciones, el presidente Boric ya lo dijo en la cuenta pública y lo dijo el otro día en la reunión que filtró el diputado Mellado. Él se refiere a terrorismo. ¿Y cambió en algo? No cambió en nada. Da lo mismo lo que tú digas. El tema es lo que tú haces. Pero bueno, ¿para qué vamos a seguir? Exactamente. Y lo otro, lo que decía Agustín, declarar zona de emergencia y está. No te cambian nada. No te mueve insisto, sí, te da una sensación de seguridad, sí, te da una sensación de tranquilidad, pero en términos concretos, Es como el una gobierno vacuna, dice no te quita la enfermedad. el gobierno dice disminuyeron, en fin, aparecen otras cifras. Mira, cifras siempre, lamentablemente, qué lástima, porque a mí en matemática me iba tan mal y siempre me decían que el resultado de un ejercicio matemático siempre era uno, pero en política siempre son varios los resultados. Los números siempre los voy a utilizar para mi beneficio, digamos, y eso ha existido siempre y lamentablemente va a seguir existiendo siempre. Entonces, al final, tanta declaración, tanto decreto, tanto anuncio, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final lo importante es lo que se hace más que lo que se dice. Pero bueno, política, tú tienes que Oye, pero decir espérense cosas, un porque poco, si no la dices, pues imagínate el diputado Mellado que, bueno, en fin. Sí, Ignacio. oye, pero ustedes de verdad que no tienen confianza en que habiendo gente de todos los sectores, y además yo le pongo mucha ficha a Moreno porque creo que el plan que ellos habían puesto el tema antes en la Araucanía, no sé cómo es que se llama, Plan Araucanía. el plan de Sí, Araucanía tenía un buen inicio. Entonces, ¿ustedes no tienen un poquito de fe en eso, que en algo pudiera solucionarse? Estamos claros que no se va a solucionar todo, porque evidentemente es muy difícil, pero partir de a poco, primero que nada, por ir un poco aislando también a estos grupos terroristas y tratar de ir quedándose con la gente que de verdad quiere solucionar el tema. Y bueno, poner mano a la obra. Yo tengo, o sea, de verdad que quiero tener, bueno, quizás en las ganas que uno tiene de que las cosas se solucionen, pero quizás tengo ganas de tener fe, pero algo como que, no sé, tengo la esperanza de que algo se puede hacer, de verdad. Claro, si el tema, como decía Agustín, la intención está bien, sí. El tema es, en términos concretos, se está rascando donde pica. Es que, Felipe, tuviste Tú puedes una tener palabra muchas clave. intenciones, pero... Sí, Carlos, por favor. Tú diste una palabra clave. Tú dijiste el negocio. El negocio de algunos personajes, y lamentablemente como negocio lo van a proteger, y este movimiento les ha dado ciertos réditos y lo Claro, ha puesto lo ha puesto en la palestra, y nadie le pone el cascabel al gato. El señor Yaitul está detenido,
y ha marcado una diferencia. Las cosas siguen igual. No, nada, ni una. Entonces, yo siento que en este caso es súper delicado el tema y se están haciendo desde mucho tiempo atrás. La verdad, las cosas que por el trabajo de mi papá, si bien es cierto, soy oriundo de Osorno, pero me moví entre Temuco y Puerto Montt. Y yo en el año 2000 vivía en Metrenco, al lado de Temuco. Y nosotros salíamos No te a andar a creo. caballo, mi familia es corralera, así que salíamos a andar a caballo, íbamos a las comunidades mapuche, teníamos personas de mapuches trabajando con nosotros, ahí hay una clínica veterinaria del querido Andreas Krause, que en paz descanse, y él, por ejemplo, ha sido una tremenda ayuda social en las comunidades indígenas, de vacunar a sus animales y todo. Algo, perdona, ¿algo de la Anita? No sé la verdad las cosas. No, Andrea, no, ahí se yo fue. conocí que tenía puros hermanos varones nomás. Ah, Pero ya. oye, ese era un matrimonio que eran los dos veterinarios, ¿no? Exacto, sí. Nora Ay, Frem que se le murió, y Andreas Kraus. sí, que tuvo un accidente con un hijo, que se Sí, mostrando un exactamente. caballo y todo, sí, el mismo ya. Exactamente, el mismo. Y resulta que nosotros, por ejemplo, a mi papá que tenía caballos, de repente los mismos vecinos de las comunidades mapuche, oiga Peñi, pucha, ¿sabe qué? Necesito herrar un caballo. Mi papá venía, sí, te llamo al herrero, al que nos herra los caballos a nosotros. Oiga Peñi, ¿sabe que se me terminó fardo? Me convía fardo, ni un problema, ahí tiene. Y llevamos o sea, hace 23 años atrás nosotros teníamos una relación súper cordial, y de un tiempo a esta parte empezó como un germen, ¿ya? A hablar de desigualdades, a hablar no sé, de la restitución de tierra. Eso es un tema que para algunos o para otros puede ser justo, para otros no, pero hoy en día hay gente que está sufriendo en la Araucanía. Tengo amigos muy queridos que lo han pasado re mal, que viven con una inseguridad tremenda. De hecho, esto no es solamente la Araucanía, la región de los ríos, como bien Agustín mencionaba, la comuna de Lanco, que tengo muchos amigos queridos ahí. He sabido de un colegio donde estudié, que tuvo resguardo policial. Unas monjitas estudiaron en un colegio monja de la escuela Santa Elisa, en el campo, y es una misión donde ellos ayudaban a toda la comunidad, y muchas veces los amenazaron que le iban a quemar la iglesia, que iban a quemar el colegio, que estuvieron con mucho tiempo con los carabineros prácticamente durmiendo en el colegio. Y una comunidad que hace más de 100 años que viene aportando al sector. O sea, son unas monjas alemanas que traían, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando estábamos en el colegio, llegaron unos contenedores con ropa para la gente, con alimentos, con electrodomésticos. O sea, era como que, por ejemplo, yo era de ahí de la comunidad, iban de las monjitas, y ¿sabe qué? Necesito una lavadora. Y se inscribían, ya vamos a ver si le podemos traer una lavadora de Alemania. Y cosas de primera calidad, o sea, y como les digo, fue un germen que fue creciendo, donde se empezó a instaurar un discurso. Carlos, Carlos, eso es lo que un poco tú decís, con eso no se conversan, ¿te fijas? O sea, fíjate lo que tú decís, yo recorro Claro. Chile igual que tú hace muchos años, y tú puedes circular por todas partes, siempre hay violentos, puntuales, que No, siempre por existen, supuesto. pero hoy día se masificó, y como tú decís, como dijo Felipe, pues lo hemos hablado en todo rango, sigue la línea del dinero, ¿dónde está? Si es negocio o no es negocio, yo creo que esa es Es la que por gran ahí va la diferencia. cosa. Lo hicieron un negocio que la violencia se justifica, la compra de tierra, por lo tanto, o me compráis o te quemo, o me la entregáis o te lo quemo. O sea, la violencia Y el nunca... robo de madera, Mauricio. Bueno, Sí. oye, no lo legislaron No hasta va a cambiar hace con una cuánto. comisión. ¿Y las armas? ¿Y quién entrega esas armas? ¿De dónde salen las armas? ¿De dónde salen las armas? Porque no estamos hablando de escopetas hechizas hechas con No, por tubos supuesto. de cobre. Sí, De claro. guerra.
Bueno, yo, como soy un fiel lector, Carlos y Agustín, y además quiero tanto este gallo, voy a seguir recomendando este libro, que ya tiene su segunda edición, ¿ah? Tráelo Señor para director acá, de Mirko po. Macari, y según la revista de libros del Mercurio, está en el segundo lugar del libro más leído, más vendido, digamos, detrás de Salvador Allende, La izquierda chilena, de Daniel Mansuy, que Daniel Mansuy, como yo digo, su pensamiento político no es precisamente de izquierda, y si el presidente Boric lo recomendó, yo creo que ahí uno puede leer entre líneas que el libro no está mal, digamos. Digamos, como Oye, ya, si pero uno, espérate, ¿cuándo viene tu amigo al programa Carta Ciudadana? ¿Cuándo lo invitamos, pues, Felipe? cuando se le mejore la voz. No, no, en los próximos días ¡Eso es lo voy a invitar. imposible! O sea, imposible, No, imposible, lo voy a invitar, imposible. lo voy a invitar para que Para que nos lloren, para que comente. lloren. Guaso, vaya a llorar cuando hablemos con el chico Macario, porque te va a develar cómo es la política. No, Y no sé vas que a poder creer. No vas a poder me creer las gustaría, cosas que pasan oye, en política. díganle que está invitado aquí a contarnos su libro, punto Pero uno, y si yo hablar ya de... lo invité, hombre, Ya, si en pásame cualquier el minuto teléfono, yo lo viene. llamo entonces, yo lo No, llamo. no, no te va a contestar porque no le contesta Sí, cualquiera. ya, Ya. Luis, gente. María Ignacia Castro, un abrazo. Guaso Pérez, lo mismo. Agustín, bienvenido, espero que lo hayas pasado bien. Carlos Hot, Muchas gracias. también. Esto fue Carta Muchas Ciudadana, nos gracias. encontramos mañana, que lo pasen Un estupendo. abrazo grande. Chau, chau.